Vamos a dar lectura del primer libro de Crónicas, capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo número 10. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos, en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa pareció bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jeraim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, por darnos el privilegio una vez más, Señor, de estar reunidos para escuchar tu santa palabra. Te suplico, Dios, que nos hables, que seamos edificados y que permita, Dios, que tu palabra, Señor, produzca cambios en cada uno de nosotros. Gracias por cada hermano, Señor, y por permitirnos, Dios, de tomar este tiempo, finalizar, Señor, este primer día de la semana en comunión contigo. Te damos gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tanto en el presente capítulo que hemos leído hace un momento del libro de Crónicas, como también el mencionado en el segundo libro de Samuel, el capítulo 6, los versículos 1 al 19, vemos el deseo fiel de parte del rey David de traer el arca del pacto, que era de gran importancia para el pueblo de Israel. Recordemos que este era el utensilio, el mueble más importante de todo el tabernáculo y posteriormente del templo de Salomón. Pasó mucho tiempo en el cual el arca no se encontraba allí en la ciudad que Dios deseaba que estuviese. Así que entonces David, una vez está allí ya en el trono, tiene el deseo en su corazón de traer el arca del pacto, subirla y ponerla allí en la presencia de Dios. Esta representaba para el pueblo de Israel la misma presencia de Dios. Era muy importante para ellos. Desde luego entonces el traer el arca, como David tenía en su corazón, implicaría no solo una tarea grande, sino que a su vez demandaría un gran esfuerzo. David entonces, para llevar a cabo el deseo que tenía en su corazón, tiene que entonces entender que esta labor requiere trabajo arduo, por supuesto que sí, pero junto con ese trabajo demandaba un gran esfuerzo de parte del rey David. Si dejamos hasta ahí, el deseo de David era bueno. Su propósito era bueno. No podemos decir que era mala su intención. Sin embargo, a pesar de que se esforzó, hizo varias cosas, su trabajo, todo lo que hizo, vamos a mirar en este pasaje, que la verdad es que aunque tenía ese deseo, ese propósito, aunque se esmeró, todos sus esfuerzos fueron inútiles. Hay varias cosas que nos dice este pasaje del por qué, aunque David trabajó en este proyecto de traer el arca de Dios, sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles. Es el título del mensaje para esta tarde. Esfuerzos inútiles. Veamos por qué todo este esfuerzo de David fue inútil. En primer lugar, nos dice el capítulo 13, versículo 1 del primer libro de Crónicas. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos, noten esto, los jefes. En primer lugar, el esfuerzo de David fue inútil porque tomó el consejo humano antes del Señor. ¿Notaron? Lo primero que hizo David antes de traer el arca, dice la Biblia que tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Así que entonces, aunque David tenía un buen propósito en su corazón, su esfuerzo fue inútil porque tomó el consejo humano antes que el de Dios. Y esto pasa muchas veces en la vida de los cristianos, ¿no? Tienen buenos deseos en su corazón y creen que por el simple hecho de tener buenos deseos, las cosas deben salir bien. Y resulta que no.
David falla en primera instancia porque debía haber consultado primero a Dios. Pero no encontramos eso en este pasaje. Dice la Biblia de que tomó el consejo de todos los de su ejército. Menciona por eso capitanes de millares, de centenas, todos los jefes. Luego el consejo que toma David para tal propósito es el consejo humano. Y hay un principio que nunca debemos pasar por alto, y es la realidad de que no solo las cosas tienen que hacer porque sean de buen propósito. A veces creemos, y muchos cristianos fallan en esto, en pretender que Dios debe aceptar todo lo que ellos quieren hacer porque tienen buenas intenciones. Y el asunto no es de buenas intenciones. David tiene un buen propósito, pero no bastaba que este propósito fuese bueno. David entonces para este momento falla tomando el consejo humano antes que el de Dios. ¿Cuántos cristianos vemos que caen en ese engaño, no? Tienen quizá una buena intención, pero la verdad es que fallan porque en lugar de consultar a Dios, a ver si este deseo es bueno, cómo se debe realizar, ellos consultan primero al hombre. Y esto no es correcto. Lo que determina qué es bueno y qué es malo es la voluntad de Dios. Pueden haber cosas que aparentemente sean buenas ante el ojo humano, ante el corazón del hombre puedan que sean buenas, pero sin embargo lo que determina si algo es bueno o es malo es que se ajuste a la voluntad de Dios. Si algo no se ajusta a la voluntad de Dios, no puede ser tomado como algo bueno. Tiene que dejarse de lado. En otras ocasiones vemos que David sí consultó a Dios antes de hacer algo. Si usted me acompaña al primer libro de Samuel, capítulo 23, miremos algunas veces en las que David consultó a Dios antes de hacer algo. Capítulo 23 del primer libro de Samuel, versículo 2. Dice la Biblia: y David consultó a Jehová, diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Noten ahí, David está consultando a Dios si debe atacar a los filisteos, y Dios le responde que sí. Versículo 4 del mismo capítulo 23. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. En otras ocasiones David, como hemos leído hace un momento, consultó a Dios. Él está preguntándole a Dios si debe ir a enfrentarse a los filisteos, libertar a Keila. Y Dios le dice que vaya. Capítulo 30 del libro de Samuel, versículo 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Miren cómo era una práctica usual del rey David consultar a Dios. Eso era lo que hacía David. Y gran parte de las veces que David tuvo éxito en lo que emprendió fue porque consultó primero a Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Iré? ¿No iré? Tenía el propósito quizá de libertar, de emprender batallas de parte de Dios, pero antes de eso David decide consultar a Dios. Y eso era lo que marcaba la diferencia. El evento que vemos de cuando David decide traer el arca del pacto y las demás veces que David tuvo victoria. David entonces consultaba a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. En el versículo 1, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. ¿Notan ustedes cómo David consultaba a Dios? Ese fue parte del éxito que tuvo David en aquellas ocasiones, consultar a Dios. Y ahí está parte del éxito que tiene cada cristiano cuando desea que algo reciba la aprobación de Dios. Consultar a Dios. Pero muchas veces toman situaciones creyendo de que deben ser buenas porque a mí me parece que son buenas. Pero se olvidan los cristianos de consultar a Dios. Y ahí es donde vienen los problemas. En el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, una vez más dice la Biblia, mire, otra vez vemos a David consultando a Dios. Capítulo 5 del segundo libro de Samuel, versículo número 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Miren qué interesante. Varias veces nos dicen los libros de Samuel cómo David, antes de tratar de hacer algo para Dios, consultaba a él. Ese es el orden correcto. Antes de emprender cualquier cosa, ese debería ser el orden correcto. Cada cristiano debería consultar a Dios, pero seamos honestos, muchas veces el cristiano lo último que hace es consultar a Dios. Consulta al vecino, consulta a un familiar, consulta a este otro, quizá toma el consejo de alguien más y de última por allá se acuerda, consultar a Dios.
como si fuera el último recurso. Consultar a Dios para ver si algo es correcto o no es correcto no debería ser el último recurso, sino el primero en la vida del cristiano. Y David entonces, para aquella ocasión, invirtió la norma. ¿Notaron que cuando leímos el capítulo 13 de Crónicas dice, consultó a los capitanes, todo el resto de los jefes? Si uno avanza al capítulo 21 de este mismo segundo libro de Samuel, en el versículo 1 vamos a encontrar la misma situación. David consultando a Dios antes de hacer algo. Versículo 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David, otra vez, consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. David entonces se olvidó algo que le había dado tanto resultado cuando emprendía algo, y era consultar a Dios. Mire que no fue una sola vez. Hemos mirado varios textos donde la Biblia dice que David consultaba a Dios. ¿Subiré contra los filisteos? ¿Cuál ciudad iré primero? Y así una y otra vez David consultando a Dios. Gran parte entonces del esfuerzo de David, aunque tenía buenos deseos, resultó ser un esfuerzo inútil porque se olvidó de consultar a Dios. Y muchos cristianos se esfuerzan, hacen muchas cosas y terminan mal, porque la verdad es que ellos se olvidan de este principio tan importante, consultar a Dios antes de hacer algo. Es más, el asunto de traer el arca de Dios, aunque es un buen deseo que tiene, sin embargo, esto no garantizaba que resultaría bien. Volvamos al primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 2 y versículo 5. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Versículo 5. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jeraim. Noten esto. En cuanto al asunto de consultar a Dios para traer el arca, David no lo hizo. Simplemente reúne toda la gente y se pone manos a la obra. Desde luego, esto demandó esfuerzo. Tuvo que tener tiempo porque para reunir toda la gente, los que estaban lejos, eso se llama esfuerzo. Pero David creía que quizá, y esto pasa con algunos cristianos, como me estoy esforzando, Dios tiene la obligación de bendecirme en algún asunto. No siempre es así. Porque algunos decimos, no, Dios bendice que me esfuerzo, sí, pero mire que David, en los versículos que hemos leído, dice, reunámonos, versículo 2, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, mire, colocó el si les parece bien a ellos, y noten de última que colocó, la voluntad de Jehová, ¿notaron? Si os parece bien a ustedes en primer lugar, y de segunda, si es la voluntad de Dios, ¿no está al revés? ¿No es primero al contrario? Si es la voluntad de Dios, y ahí sí, aunque les parezca a ustedes bien, pero si no es la voluntad de Dios, no se debe hacer. Eso era el orden correcto que debe haber tenido David. Pero muchas veces el cristiano dice, a mí me parece bien. Pero la pregunta es, ¿será la voluntad de Dios? Muchos cristianos se engañan. A mí me parece bien esto, pero no es si le parece a usted bien. O quizá a alguien más. No es si le parece bien a su familia, a su papá, a su mamá, algún hermano de la iglesia, algún conocido. El asunto ¿es esto la voluntad de Dios? Porque muchas veces nos engañamos por lo que nos parece bien, pero lo que determina si algo va a tener éxito o quizá si fracasaremos es la voluntad de Dios. Cualquier cosa que se efectúe fuera de la voluntad de Dios está destinada al fracaso, aunque parezca bueno. O dígame, ¿qué de malo tiene que David se preocupe, arme toda una parte logística, reúna a los capitanes, hable de traer a los sacerdotes, los levitas, se reúnan? ¿Qué de malo tiene eso y traer el arca? ¿No era bueno aparentemente? Sí, pero es que no es asunto de si es bueno o no es bueno. El asunto es, ¿Dios está en medio? ¿Agrada plenamente eso a Dios? Y en este asunto falló David. Cada uno de los salvos no debe engañarse pensando que en el tener buenos deseos, ese tener buenos deseos le traerá buenos resultados. Porque la gente piensa eso, ¿no? Pues yo tenía buena intención, yo tenía buenos deseos, este proyecto era bueno, pero esto no garantiza que sea bueno. El hecho de tener buenas intenciones no garantiza que algo traerá la aprobación de Dios. Y muchas veces, entonces, aunque ese cristiano, esa persona se esfuerce, la verdad es de que aunque haga muchas cosas, pero fuera de la voluntad de Dios, termina siendo esfuerzos inútiles. David se esforzó muchísimo, ustedes lo ven, hablando con promoviendo edictos, traigan a los sacerdotes,
traigan a nuestros hermanos, reúnanlos, reunir a estos, los otros, ir allá a la ciudad de Querat Yeraim. Todo eso demandó gran esfuerzo por parte de David, pero estos esfuerzos fueron inútiles, por cuanto se olvidó David de consultar nada ni nada menos que la voluntad de Dios. En segundo lugar, ¿por qué el esfuerzo de David fue inútil? Capítulo 13 del primer libro de Crónicas, versículo 2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas, que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. En segundo lugar, vemos que el esfuerzo de David fue inútil porque desplazó la voluntad de Dios. Ya miramos que en este versículo 2, David primero dice, si les parece bien a ustedes, y luego dice, si es la voluntad de Dios. En segundo lugar, ¿creen ustedes que la voluntad de Dios debe estar en segundo lugar en la vida de un cristiano? Pero a veces pasa así. A veces lo que me parece a mí, y en segundo lugar miraremos si es la voluntad de Dios. Bueno, desde que me agrade a mí, y después, desde que me agrade a mí, si me parece bien, después voy a mirar si es la voluntad de Dios. No, así no es. Pueda que le agrade a usted, pero si no es la voluntad de Dios, debe dejarse. Porque así opera la voluntad de Dios. Y David entonces hace el contrario. Les dice a la gente, note las palabras al pueblo, si os parece bien al pueblo. No debe haber dicho, si le parece bien a Dios y si es su voluntad. Pero le dice al pueblo, si os parece bien, en primer lugar. Y en segundo lugar, si es la voluntad de Dios. Al contrario. Esto mostró que en aquella ocasión el rey desplazó la voluntad de Dios. Claro, la colocó en segundo lugar, no en primer plano. ¿Y cuántos cristianos desplazan la voluntad de Dios en segundo plano, no? Para ellos no es importante. Y el peor lugar donde puede estar una persona es fuera de la voluntad de Dios. Ahí sí es peligroso esto. El mejor lugar y más seguro donde puede estar el cristiano es en la voluntad de Dios. Aunque eso implique padecer, porque a veces dice la Biblia que es la voluntad de Dios que padezcamos. Sobre esto menciona la Biblia. Dice, por ejemplo, si es la voluntad de Dios que padezcáis. Si Dios quiere que padezcáis por un poco de tiempo, si es su voluntad que padezcáis. Aunque eso implique padecer, pero si está ese cristiano en la voluntad de Dios, en medio del padecimiento podrá esperar de Dios favor, fortaleza, dirección, guía, y aún en el padecimiento, lo que parece padecimiento, no le dañará. Pero cuando ese cristiano está fuera de la voluntad, aunque parezca que no padece, las consecuencias están a la puerta y no se harán esperar. David entonces para aquella ocasión desplaza la voluntad de Dios a un segundo lugar, y por esa razón no podía esperar buenos resultados, sino todo lo contrario, un fracaso en sus esfuerzos. Ojalá el cristiano se grabara en su mente y en su corazón, si yo desplazo la voluntad de Dios a un segundo plano, no debo ni puedo, ni ojalá tenga la osadía de atreverme a esperar buenos resultados. Pero algunos no, dejan de lado la voluntad de Dios en un segundo plano y esperan tener buenos resultados. ¿Puede ser así? ¿Puede un cristiano esperar buenos resultados teniendo quebrantamiento de principios de la palabra de Dios? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debe ese cristiano esperar buenos resultados? Cada vez que el cristiano quebranta los principios de Dios, su voluntad la desplaza, sería algo insensato y es más, algo osado que ese cristiano esté esperando tener buenos resultados. Bueno, espero que Dios me bendiga en esto que estoy haciendo. Simplemente no voy a tener tiempo para leer su palabra, no voy a tener tiempo para congregarme, no voy a tener tiempo para buscar de Dios, pero espero que Dios me bendiga. Así actúan algunos, ¿no? Bueno, esto que estoy haciendo quebranta un principio de la Biblia, me habla de la separación, me habla de lo otro, pero con todo y eso lo voy a hacer y espero que Dios me bendiga en eso. ¿No operan así algunos cristianos? ¿No es exactamente lo que estaba haciendo David? La voluntad de Dios debe ser lo primero en la vida del salvo. Así debe ser, no lo segundo. Porque cuando se desplaza la voluntad de Dios, de seguro, todo lo que usted haga, por más de que se esfuerce, está condenado al fracaso. David, usted lo ve, con una buena intención, con un gran proyecto de traer el arca, porque esto demandaba harto esfuerzo, pero usted lo va a ver más adelante fracasando. En tercer lugar, fueron inútiles los esfuerzos de David, porque David ignoró y quebrantó lo que Dios había dicho. Miren el versículo 7 del primer libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Allí menciona, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Miren este otro problema. David para aquel momento ignoró y quebrantó lo que Dios había dicho.
Y me refiero a la manera como tenía que ser transportada el arca. No era la forma. Es más, hasta esto le costó a David porque tuvo que tener un carro nuevo. Muchos cristianos se van en pérdidas, desgracias en su vida, incluso pérdida financiera debido a que quebrantan los principios de Dios. David se consiguió un carro nuevo, tomó unos cuantos, a Abinadab, luego a Usa, luego a Ahío, para que guiaran el carro nuevo. De esa manera pretendió transportar el arca. Pero se le olvidó algo a David, hacerlo a la manera que Dios había dicho. Y esto causó una terrible desgracia. Su esfuerzo fue inútil. David debía haberse sujetado a lo que Dios había dicho en cuanto a la manera de trasladar el arca de Dios. Y esta manera de trasladar el arca estaba muy clara. Es que David no era ignorante de esto. Recuerden que uno de los mandatos para los reyes era que cuando subiera al trono debía hacerse una copia de la ley, la que estaba a custodia de los levitas, para leer en ella todos los días, meditar en ella, para que no se enalteciera su corazón. Luego, David sabía cómo tenía que transportarse el arca de Dios. Éxodo capítulo 25, versículos 10 al 14, dice la Biblia: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. ¿Sí vieron? Tenía que llevarse el arca con estas varas que eran colocadas allí en los 4 anillos que eran parte del arca. ¿David hizo eso? No. David está tan emocionado de llevar el arca que dice, bueno, yo creo de que Dios al fin y al cabo mirará mi intención. Mi intención es buena. Voy a llevar el arca de Dios. Reúno la gente, tengo a Abinadab, tengo a Usa, a Ahío. ¿Cómo la voy a transportar? ¿Qué se me ocurre? Ah, ya sé, voy a ponerla en un carro nuevo. Y que vaya en el carro nuevo y que estos 2 hombres, Usa y Ahío, vayan guiando el arca. ¿Esa era la manera, David? No. Dios había dicho muy claro que estas varas eran para llevar el arca con ellas. Tenía que ser llevada por medio de las varas. David no hizo eso. Números capítulo 4, versículo 5 y 6. Dice la Biblia: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. ¿Hizo eso David? No. Ni las varas, ni el velo, ni las pieles de tejones, nada. Simplemente traigámosla, el carro nuevo, pongámosla ahí, y que sea transportada. Esa fue la manera de David. Sin embargo, Dios había dado instrucciones claras de cómo debía ser llevada el arca. Para eso eran los anillos que estaban alrededor del arca. Para eso eran aquellas varas de madera de acacia. Debían tomarla, y aparte de eso debía venir Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos, cubrirla, poner el paño azul, las pieles de tejones, poner las varas y luego transportarla. Esa era la manera. Pero ¿cómo lo hizo David? Mire, capítulo 13 del primer libro de Crónicas, versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. ¿Notaron? Por ningún lado menciona allí la Biblia ni las varas, ni las pieles de tejones, ni el paño azul. No menciona que vino Aarón, sus hijos, taparon el arca. No menciona eso. Simplemente la llevaron, la colocaron en un carro nuevo, y ahí está Usa y Ahío guiando el carro. Así que entonces, por eso, este esfuerzo de David fue inútil, porque quebrantó lo que Dios había dicho. Dios les había dicho claramente, como dije hace un momento, David no era ignorante de cómo tenía que transportarse el arca, porque lo decía la ley. Ahí estaba en Éxodo, en Números. David lo había leído muchas veces, pero en aquella ocasión decidió omitir esa parte. ¿Cuántos cristianos saben cómo se deben hacer las cosas según Dios y ellos lo pasan por alto? Omiten eso y luego están afanados, se esfuerzan y creen y pretenden, y ellos juran y creen que el hecho de que se hayan esforzado garantiza el éxito. No siempre. Porque es que llegamos a ese punto, ¿no? No, Dios tiene que bendecir mis esfuerzos. ¿Tiene que bendecir sus esfuerzos? Cuando estos esfuerzos pasan por alto lo que Dios ha dicho, volvemos al mismo punto. Son esfuerzos inútiles.
Aunque usted pretenda hacer muchas cosas, aunque usted madrugue, aunque usted haga muchas cosas, se esfuerce, trabaje hasta el cansancio, pero si usted está fuera de la voluntad de Dios y no toma en serio lo que Dios dice, tenga una mala noticia, sus esfuerzos serán inútiles. Puede trasnocharse, puede hacer esto, puede hacer lo otro, pero si usted está fuera de la voluntad de Dios, déjeme decirle que la verdad es de que sus esfuerzos serán inútiles. Tengo este trabajo que me demanda ser deshonesto, quizá de pronto atender una cantina. Me voy a esforzar tanto en este trabajo, voy a llegar puntual, voy a barrer, voy a atender bien los clientes y voy a esperar que Dios me bendiga. Aunque usted atienda bien los clientes, aunque barra, aunque tenga la cantina mejor arreglada, déjeme decirle que no puede esperar que Dios apruebe eso y sus esfuerzos serán inútiles. Porque la gente dice, no, pues yo arreglo bien el negocito, ¿cierto? Voy a poner ahí, ¿cierto? Bonito para que la gente pueda sentarse, fumar cigarrillos, ¿cierto? Para que todo esté muy arreglado, que sea un lugar ameno, la gente pueda escuchar buena música, emborracharse. Voy a ponerle todo mi esfuerzo. Pues déjeme decirle que esos esfuerzos son inútiles. ¿Cuántos cristianos hay así? Y lo que es peor, esta manera de llevar el arca, como dice el versículo 7, en un carro nuevo, David la había sacado de donde no debía haberla tomado. Primer libro de Samuel, capítulo 6. Versículo 7 y 8. Hacé pues ahora un carro nuevo y toma luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayan sido puesto yugo, y uncí las vacas al carro, y hacé volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondrás en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Noten esto. Esta fue la manera, luego de que el arca estuvo en la tierra de los filisteos y que hubo una terrible mortandad, heridos con tumores, con una plaga terrible. ¿Qué hacemos? ¿Cómo debemos devolver, señores filisteos, el arca a los israelitas? Y por ahí vinieron los paganos y dijeron, pues hagamos esto. Pongámoslo en un carro nuevo el arca. Busquemos unas vacas que críen, que no hayan sido puestas en ellas yugo. Hagamos una especie de urna y los presentes de joyas de oro como ofrenda que le vamos a tributar por causa de este agravio que le hemos hecho y enviémosla a la tierra de los judíos. Esa manera de transportar el arca en un carro nuevo era de los filisteos. Y David para ese momento tomó la misma manera de los filisteos. Terrible, ¿no? Mire hasta dónde ha llegado David. David ahora imitando los métodos de los paganos. ¿Cuántos cristianos hay así, no? Tomando las maneras de los mundanos. Porque entiendes a los filisteos, los paganos. Es más, se les llama a los filisteos como David, hijo de aquel gigantón. Los incircuncisos, eso significa los que no son parte del pueblo, los que no están bajo el pacto de Dios. David haciendo las cosas a la manera de los filisteos. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos cristianos actuando a la manera del mundo? Pero bien esforzados, esperando que Dios bendiga sus esfuerzos, pero usando los métodos y las maneras, las formas del mundano. La manera del mundo, porque así fue como los filisteos devolvieron el arca. La pusieron en un carro nuevo, buscaron las vacas que no habían sido puestas sobre ellas quizá yugo, las urnas ahí para depositar aquellas joyas, aquellas ofrendas de oro que le iban a presentar y la mandaron. Esa era la manera de los filisteos. Pero estaba muy claro cómo tenía que ser transportada el arca, ¿no? Esa era la manera de los filisteos, la manera de Dios era otra. Sin embargo, entonces David toma eso. ¿Qué fue lo que pasó entonces con David? En ese momento ignoró la palabra de Dios. Ignorar la palabra de Dios, en el caso del salvo, le va a llevar a tratar de imitar, seguir los métodos del mundo. ¿Cuántos cristianos haciendo uso de las maneras, de las formas, de los métodos del mundo? Y lo que es peor, esperando que Dios lo acepte. ¿Creen ustedes que David dijo, voy a hacer todo esto y voy a esperar que Dios traiga un terrible castigo sobre mi vida? No, ¿cierto? Eso sería insensato. Usted no encuentra que David dice, voy a hacer todo esto y ¿cómo dice Dios? Bueno, yo lo voy a hacer lo contrario. Y voy a preparar todo esto, voy a traer a la gente, voy a traer el arca a la casa de Abinadab, voy a poner allí a Usa, a Io, voy a buscarme un carro nuevo, voy a poner el arca ahí. Y todo esto que voy a hacer, porque voy a esperar que Dios me traiga una terrible plaga y un terrible castigo a mi vida, ¿sí? No. David esperaba detrás de todo eso que Dios le bendijera, que Dios aprobara eso. Pero mire el problema. Muchos cristianos así pasan por alto lo que Dios dice y se valen de los métodos de allá del mundo, las maneras, las formas del mundo. Y luego quieren y esperan que Dios apruebe y bendiga sus formas. Que Dios bendiga sus esfuerzos. No funciona así.
Bueno, Dios me dice que debo cuidarme, ¿cierto? No debo entrar yugo desigual con un incrédulo, una incrédula, pero no importa, yo al fin y al cabo me voy a entrar en esta relación y espero que Dios bendiga este noviazgo que tengo, esta relación, este matrimonio que voy a tener con este inconverso. ¿No hay así gente? Voy a meter este asunto, Dios me habla que debo tener buena mayordomía, me meto en esta deuda que le he hecho cuentas y números, yo sé que no puedo pagar, pero al fin y al cabo Jehová es mi pastor, nada me faltará, me voy a meter en esta deuda. ¿No hay gente que opera así? Y se esfuerzan y esos esfuerzos terminan siendo inútiles por pasar por alto lo que Dios dice. Y hay muchos cristianos que están actuando como los filisteos y esperando que Dios les bendiga. Hay gente deshonesta en su trabajo, siendo deshonestos como los mismos mundanos y esperan que Dios les bendiga, ¿no? Hay gente que hace mal uso de su dinero, lo invierte en lo que no debería y esperan que Dios bendiga sus vidas, ¿no? Usando los métodos de los filisteos. Ese es David. Ahora miramos que sus esfuerzos fueron inútiles. No, mire, todo lo que hizo David inútil. Pero ¿qué tal si echamos un poco la mirada otra vez al capítulo 13 del primer libro de Crónicas? Y miremos los resultados de David. Porque usted dice, bueno, no creo que haya sido así. Dios tampoco puede ser tan malo, tan cruel. Miremos los resultados que tuvo David. Capítulo 13, versículos 8 al 14. Mire lo que dice. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Versículo 11. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. La Biblia es clara para mostrarnos los resultados que tuvo David luego de haber hecho esa mezcla, esa combinación mortal. De haber pasado por alto la voluntad de Dios, de haberse olvidado lo que Dios dijo, de haber hecho las maneras de los filisteos, todo eso que miramos, de haber consultado primero a los hombres, en segundo lugar la voluntad de Dios. La Biblia dice claramente qué resultados tuvo David. Note lo que dice el versículo 8 al 10. En primer lugar nos dice la Biblia de que David perdió el gozo. En el versículo 8 dice que David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y luego dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Noten ahí, para ese momento al principio parecía que David y el pueblo tenían gozo, porque dice que se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Había aparentemente gozo, pero después, dice la Biblia, usted lee que David tuvo tristeza. Tristeza. ¿Qué resultados tuvo David de haber pasado por alto todo lo que mencionamos? La voluntad de Dios, haberlo hecho de una forma incorrecta. Sus esfuerzos resultaron, en lugar de gozo, pérdida de gozo. Al punto que dice, versículo 11, y David tuvo pesar. ¿Notaron cómo cambió? Cambió de gozo a pesar. ¿Cuántos cristianos han perdido el gozo por haber pasado por alto los principios de Dios? Y parece que, voy a hacer esto para el Señor, y comienzan con ánimo, con gozo, pero se olvidan lo más importante, ¿no? La voluntad de Dios, los principios de Dios. Y ese aparente gozo dura poco. Es transformado y es nublado nada más ni nada menos que por tristeza. Ahí está el principio de lo que dice la Biblia en Proverbios 10:22, ¿no? Que debería usted sabérselo de memoria. La voluntad de Jehová es que, o la bendición de Jehová, ¿cuál es? La que enriquece. ¿Y qué pasa? Y no añade con ella ¿qué? Eso es. Todas aquellas cosas que usted dice, esto me está causando una terrible tragedia, está cargando mi corazón, en lugar de tener gozo, tengo tristeza, olvídese que eso es la bendición de Dios. Porque uno dicen, me está causando dolor, me estoy siendo afectado, me está dañando esto, pero ahí es la voluntad de Dios. ¡Qué bendición! ¿Sí? La voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable. Entonces la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Y por esa razón esto que pasó no pudo ser la bendición de Dios, porque cambió del gozo a la tristeza. David tuvo un profundo pesar, versículo 11, y David tuvo pesar. Se le cambió el regocijo, se le cambiaron los cánticos,
por luto. Experimentó luto, tremendo. Terrible, ¿no? La muerte de Usa. En eso terminó los esfuerzos de David. No dice la Biblia cuánto tardó en preparar todo esto de traer el arca, pero tuvo que haber sido varios tiempo, ¿no? Para reunir la gente. Acuérdense que dice que los que están por en otras ciudades los reunamos para traer el arca. Eso tuvo que haber tomado tiempo. Promover el edicto, buscar gente de su reino que fuera a las ciudades a traer a todos para reunirlos para traer el arca, tomó tiempo. Todo eso, esfuerzos, el carrito nuevo que compró, toda la parte logística para terminar de gozo a sepelio. Imagínense ustedes ese contraste. Del gozo de estar llevando el arca de Dios otra vez, tenerla después de tanto tiempo, ahora tuvieron que cambio de planes. Hay que enterrar a Usa. Esfuerzos inútiles. Perdió el gozo. Tuvo luto por la muerte de Usa. Al punto de que vemos en el versículo 11 ese profundo pesar en la vida de David. Mire, versículo 11. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Nada más y nada menos. Eso significa, en pocas palabras, quebrantamiento de Usa. Eso es lo que significa. Hasta un lugar tuvo que hacerse. Hasta tuvo que levantarse una especie de monumento, un lugar, para recordar esa terrible tragedia. Le pusieron ese lugar, ahí, el lugar donde Usa murió. Mire lo que causa los esfuerzos que hacemos fuera de la voluntad de Dios. Inútiles. Pasamos del bienestar, del gozo, a la desgracia, porque esto fue una desgracia. No crea que esto fue muy bonito, iban todos alegres, dice que había tamboriles, címbalos, trompetas, todos contentos, y de pronto el arca se tambalea, Usa extiende la mano, algo se y cayó muerto ahí. Imagínense, ahí en ese momento. ¿Y ahora qué? Ya no era el gozo, sino era la tristeza que estaba ahora gobernando a David y por ende al pueblo. Versículo 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Otro de los resultados que tuvo David de todo esto: frustración y temor. Mira la pregunta de David: ¿ahora cómo voy a hacer para traerla? Si la traigo a mi casa, también seguro me pasa y corro la misma suerte de Usa. ¿Cómo de traerla? ¿Cómo, David? Pues lea lo que dice Éxodo. Échele una ojeadita a Números 4, ahí está cómo tenía que hacerlo. Pero David, vemos hasta en David un tono de decir: pero si yo tenía buena intención, yo no quería que esto resultara así. Sí, pero es que el hecho de que tengamos buenas intenciones no garantiza de que Dios tenga que aprobar algo. David pregunta: ¿cómo he de traer el arca? Respuesta: a la manera de Dios. Si hubiera ahorrado todo ese problema, si lo hubiera hecho a la manera de Dios. ¿Qué tuvo David entonces como resultado de todo esto? Frustración. Y no solo frustración. ¿Ven ustedes el tono de temor que hay en David? No, que no venga el arca de Dios a mi casa, porque quizá hasta yo también me toca que después me estén sepultando a mí. No voy a traer el arca de Dios a mi casa. ¿Cómo la he de traer? Mira el versículo 12. Y David temió, mire, temor a Dios aquel día. Y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Aquí está el principio de algunos cristianos. Le tienen más miedo al castigo de sus consecuencias, sus malas decisiones, que a Dios mismo. Ese temió Dios a David, no fue que de temor que hubiera tenido. Si hubiera tenido temor de Dios, hubiera hecho las cosas a la manera de Dios. ¿Sabe a qué le temió? A que Dios lo castigara. Muchos cristianos tienen más miedo de las consecuencias que Dios los castigue que de Dios mismo. Qué vergüenza, ¿no? Pues si fuera el contrario, si tuviéramos más temor de Dios, ese temor a Dios verdadero nos libraría de la desgracia y de ser incluso disciplinados por parte del Señor. David tenía temor al castigo. Como muchos cristianos, ¿no? Tienen más miedo de las consecuencias. Para ellos es más duro las consecuencias de sus actos que el ofender a Dios. Mire, David no dice: ay, sí, yo quebranté lo que Dios dijo. Qué miedo que Dios vuelva a hacer esto otra vez. ¿Cómo voy a hacer entonces para llevar el arca? En ese momento entonces David está experimentando en su vida frustración y temor. ¿Cuántos cristianos tienen más miedo de las consecuencias de sus actos, de equivocarse y de frustrarse, que verdaderamente de ofender y deshonrar a Dios? Ese era el temor de David. El temor de David no es de deshonrar a Dios, sino otra vez que Dios haga quizá con él lo que hizo con Usa. Frustración y temor. Por eso, cada uno de los salvos debe tener siempre en cuenta que hacer las cosas a la manera suya, quizá como David. Esto va a traer quizá a su vida consecuencias desastrosas. Eso es lo que debería aprender cada cristiano en este día. Cada salvo debería tener siempre presente que hacer las cosas a su manera, como a él le parece. Mire el ejemplo de David. A él le pareció que así era. Siempre hacer las cosas a nuestra manera traerá como consecuencias desastres, desgracias. Y aunque usted se esfuerce
pero si usted hace las cosas a su manera, sus esfuerzos serán inútiles. ¿Qué cosas usted sabe que ha hecho quizás a su manera y usted dice, ahora entiendo por qué, aunque me esforcé, aunque tenía buena actitud, aunque fui diligente, pero resulta de que fue inútil? ¿No será que a lo mejor le pasó lo de David? ¿Se olvidó esas cuantas cositas que son importantes? Porque créame, Dios no bendice nuestro esfuerzo. Dios bendice lo que hacemos en su voluntad. Cuando estamos fuera de su voluntad, nuestros esfuerzos serán siempre inútiles. Y eso es lo que David tuvo que aprender aquella ocasión amargamente. Con dolor y con lágrimas, tuvo que aprender que Dios no bendice los esfuerzos, sino Él bendice lo que se hace en su voluntad. Y honestamente tenemos que revisar nuestras intenciones, las formas, los métodos que estamos utilizando. Esto va en todos los planos. ¿Cuántas cosas quizá usted haya hecho o esté haciendo y se está esforzando? Pero la verdad es que usted puede decir, quizá a lo mejor esto no sea la voluntad de Dios, estoy fuera de la voluntad de Dios. Puede repetirse la historia de David en su vida, sus esfuerzos inútiles. Que cada uno en este día tengamos a bien el considerar, no como última opción, sino en primer lugar, la voluntad de Dios y su palabra en nuestra vida antes de emprender cualquier cosa. Oremos. Padre, Señor Dios, estamos muy agradecidos por este tiempo que nos das. Las cosas que se han escrito antes para nuestra enseñanza se escribieron. Deja, Señor, allí en tu palabra este relato de lo que sucedió con aquel deseo que tuvo David de traer el arca. Un deseo, Señor, que era bueno, pero se realizó a su manera, fuera de tu voluntad. Esto causó, Señor, la desgracia, la muerte de Usa. Ayúdanos, Señor, a tomar consejo de tu palabra y saber, Señor, que tú bendices aquellas cosas que hacemos en tu voluntad. Aunque nos esforcemos, Señor, pero si nuestros esfuerzos no están encaminados, dirigidos por tu palabra, sujetados a tu voluntad, Señor, serán inútiles. Te ruego, Dios, que ayudes a cada hermano, cada cristiano, a considerar esto, Dios. Y aquel, Señor, que quizá no es salvo, que entienda que la voluntad tuya es que acepte la salvación que se encuentra en tu Hijo. De ahí parte, Señor, la realidad de hacer tu voluntad. Gracias por este día, Señor, y por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.